Tiene la palabra el señor diputado Parodi. Allá el señor diputado. Sí, señor presidente. Bueno, en principio, explayamos un poquito sobre la necesidad, oportunidad y el consenso a que muchos de los diputados han opinado. Por ahí, desde las distintas bancas se expresó los puntos principales, los 70 puntos a los que contiene el proyecto de reforma. Y si uno ligeramente analiza lo que dice la diputada preopinante, es como si a nosotros no nos interesa o estamos en desacuerdo. Por lo menos en lo que respecta a mi banca, al trabajo conjunto que venimos realizando con el interbloque, liderado por el justicialismo, nosotros entendemos, y la unanimidad del partido al cual represento, nosotros entendemos que no podemos pasar a debatir los puntos, los 70 puntos, cuando realmente estamos convencidos de que la reforma constitucional no es oportuna, no es necesaria y lógicamente no tiene el consenso. Seguramente si estuviéramos en otros tiempos, yo estaría aplaudiendo hoy la moción en cuanto a los consejos deliberantes de la diputada Mancini, porque me tocó, siendo concejal, plantear que el 4% no era suficiente para muchos consejos, en particular de donde yo vengo, el municipio de Bellavista, y siempre tuvimos dificultades. Y fue un intendente de aquel entonces donde prácticamente al aplicarlo el 4% que decía la Constitución, nos dejó sin resma de papel, sin el uso de agua potable al Consejo Deliberante, y nosotros teníamos que bajar, el Consejo se encontraba arriba, al Ejecutivo para proveernos de agua potable. Y para proveernos la resma de papel, la fotocopia era de nuestro peculio. Y en aquel entonces, como dato anecdótico, que esto le pone un poquito de color y distensión a esta tensa sesión, acá hoy está el secretario del Consejo Deliberante de aquel entonces, y era presidente del Consejo Deliberante, un miembro de él, el que fue víctima terrible de ese avasallamiento. Sí, señor presidente. Pero entendemos que la oportunidad, cuando nosotros creemos oportuno, hay el Consejo. Fíjense lo que dicen dos constitucionalistas, Vidal Campos y Quiroga Lavie, porque parece ser o que yo estudié en otra facultad o directamente se alteraron totalmente los principios constitucionales. Para Vidal Campos y Quiroga Lavie, la Constitución, y lo estoy escuchando, señor presidente, es una ley, es la madre de la ley, le llaman Carta Magna, que debe regir, nos decían ellos, en tiempo más o menos, no podemos determinar si 40, pero en un tiempo indeterminado, en un lapso indeterminado, tiempo que sea duradero, que no sea modificable cada 4 o 5 años. Justamente para eso están las leyes. Por eso no entendemos cuando nos dicen que acostumbremos, no es nuestro sistema. No es nuestro sistema constitucional que hay que modificar cada 5 o cada 10 años. Creemos, señor presidente, desde nuestro bloque, que todavía quedan institutos por cumplir. Y creemos que esta Constitución que hoy nos rige es muy linda. Podemos eficientarla, podemos ir avanzando hacia la plena operatividad de los derechos que ya se encuentran ahí, porque para algunos que parecen distraídos, creen que la Constitución Nacional nos rige en Corrientes. Todos los artículos y los pactos constitucionales que celebró la Nación también los celebra en nombre de la provincia de Corrientes e ingresan al rango constitucional a través del 75, inciso 22. O sea, que lo que pretende la Constitución de Corrientes hoy es como saludar 2 veces a una persona, decir buen día, buen día. Creo que con la Constitución Nacional ya es suficiente.
En cuanto a la necesidad, señor presidente, nosotros entendemos y no queremos responsabilizar al actual gobierno o a esta gestión actual. Creemos que hay temas más importantes. Los temas importantes son el consenso que hablaba la diputada preopinante de luchar contra la pobreza, la exclusión, y no lo digo cómodamente desde esta banca, nos dicen distintos credos. Hace poco nos invitaron a firmar que nos sorprendieron, a mí particularmente me sorprendieron en Yapeyú, cuando nos invitaron a suscribir un pacto como prioridad, poner la lucha contra la pobreza, que es un flagelo, la lucha a favor de la inclusión, y creo que esos son los temas que uno tiene que ocupar, señor presidente, y créanme que no se necesita la reforma constitucional para lograr este objetivo. Nuestra constitución está, tenemos que simplemente cumplirla, darle operatividad a muchos artículos que hoy no son operativos y tratar de buscar el consenso para estos temas que sí nos piden los correntinos. Hoy los correntinos, por ejemplo, lo que necesitamos es empleo privado. El empleo privado no ha crecido mínimamente en la provincia de Corrientes. La nación también está en estas circunstancias. Entonces, el esfuerzo creo que tendríamos que canalizar ahí a darle oportunidad que los industriales, como decían los diputados preopinantes, puedan industrializar la madera. Hoy todo nuestro bosque implantado, más del 60%, salen a ser industrializados a provincias vecinas. Y solo un poco quedan Mirasoro y Santa Rosa. ¿Cuántas familias hubiésemos estado dando trabajo si nos abocamos de lleno, gobierno, oposición, legisladores, a estos temas que realmente nos ocupan? Por eso creo, señor presidente, y para responder de nuestra banca, que no es cierto que no nos interesan los 70 puntos. No interesa. En lo que vengo al partido que represento, el interbloque con los que trabajamos juntos, nos interesa mucho, estamos de acuerdo. En muchos puntos estamos de acuerdo en el Consejo Deliberante, lo que le decía, pero no es la oportunidad. Créanme que la gente no nos pide esto. Y ustedes saben, yo creo que los legisladores saben que la gente no nos está pidiendo la reforma constitucional. Y en la actividad política siempre existen, o siempre se puede hacer creer que se necesita una reforma, cuando en realidad hay otros objetivos que no se ponen a la superficie. Por último, señor presidente, el consenso está claro que no hay. Creo que lo que se dice, y en esto yo tengo una pequeña diferencia con el interbloque con el que trabajamos juntos, yo no creo en la condición de coincidir los mandatos, para nada. Se puede dar por sí o por no, pero no es una necesidad para una reforma constitucional. Yo eso sí, y les permito que se me permita, señor presidente, le pido permiso al cuerpo de legisladores, se trata de una falsa apariencia. Nosotros le llamamos en el derecho un sofisma, más en Corrientes. Distinto hubiese sido si se trata de Chaco, pero Corrientes preexiste a la nación, señor presidente. Estuvimos siempre en desacuerdo a la nación. Primero tuvo Corrientes, después tuvo la República Argentina. Es más, en 1813, en 1825, en el Pacto de Cuadrilátero, nos costó mucho entendernos con Buenos Aires y sin embargo vivimos. Y el gobierno provincial en muchas oportunidades habla de la correntinidad, el federalismo, que tenemos que andar coincidiendo los mandatos. ¿Para qué? Si los correntinos somos autosuficientes, lo que tenemos que ponernos de acuerdo, señor presidente, en realidad darle vida a ese pacto correntino para el desarrollo. Y para escuchar un poquito más al obispo, que tampoco no creo que tenga la verdad revelada, pero sí el obispo nos dice, muchachos, preocúpense por las cosas que les gustan, pero también por la pobreza corriente, que no voy a dar números, pero está muy por encima de la media nacional. Por eso mi voto es rechazar este proyecto de reforma, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Sanz. Hola. Muchas gracias, señor presidente. Creo que se está haciendo tarde,
sesión muy especial. Tómese el tiempo, diputado, tranquilo. No hay problema. Gracias. Señor presidente, creo que hay que hacer un relato un poco de cómo empezó todo esto. Creo que allá en el mes de diciembre, el año pasado, cuando se planteaba una necesidad de una reforma, estamos hablando casi prácticamente un año, cuando se planteaba la necesidad de una reforma, planteábamos que obviamente se necesitaban dos componentes: el componente técnico y el componente político, por lógica. En el componente técnico, obviamente con la iniciativa del gobierno provincial, donde el bloque o el encuentro por corriente tenía la iniciativa y por lógica se planteaba que se iba a presentar el proyecto y se lo iba a presentar a la oposición. Creo que por ahí algún diputado dijo que quisimos meter la cola en una interna. Y no fue así, señor presidente. No fue así. Nosotros hemos presentado, se ha hecho un trabajo exhausto, donde se le ha presentado a la oposición el proyecto y donde han estado de acuerdo. Que después el presidente del Consejo Provincial del Justicialismo haya negado eso es otra cuestión. Pero en principio estuvo de acuerdo. Entonces el componente político hubo, señor presidente, por eso se avanzó con la iniciativa del proyecto. Y acá hubieron muchísimos técnicos que trabajaron y lo que yo, particularmente después de haberlo escuchado, por ahí algunos dicen que tuvieron tiempo de estudiarlos y otros dicen que lo estudiaron, y evidentemente otros lo estudiaron. Entonces, señor presidente, pongámonos de acuerdo, o pónganse de acuerdo con algún tipo de relato y digan no queremos avanzar en cuestiones políticas. Después hablar un poco de las prioridades de la gente. Yo no vi, señor presidente, en el 2007 o en el 94 agrupándose a la gente pidiendo una reforma. En el 94 era bastante joven, pero andaba ya por acá. En el 2007 yo no veía a la gente pidiendo una reforma, pero obviamente que hubo un consenso político porque se necesitaba modernizar la Constitución. Así que la cuestión del tiempo, creo que, o de las prioridades las tenemos nosotros, o sea, nosotros las vemos, las prioridades institucionales. Obviamente que los 365 días del año la prioridad número uno son los problemas de la gente. O seguramente cada uno de ustedes acá no estará solucionando los problemas que cotidianamente nos están pidiendo la sociedad. O como estuvimos todos estos días con la inclemencia climática que está sucediendo, tratando de solucionar los problemas de energía, por supuesto. Los problemas de los que hoy están padeciendo, seguramente que estamos también, pero también estamos en estos temas porque creo que a cada uno de nosotros nos da la capacidad suficiente para ocuparnos de todos los temas. Así que ese discurso de que las prioridades de la gente no son estas, ese relato no va acá, señor presidente. Las formas, por ahí hablan que se tenía que tratar en, no sé, 3, 4, 5, 10 comisiones. Señor presidente, cuando uno quiere estudiar el proyecto, lo estudia porque estuvo en las comisiones, se planteó la situación y todos estuvieron invitados. Y eso se le garantizó como se le garantizó liberar. Porque
constitucionales tuvieron toda la participación. De que no quisieron en otra cosa, que tienen otra agenda, por supuesto. Pero acá hay reformas muy importantes. Por ahí le escuchaba a algunos decir que el IPE, que no abolir el artículo 17, o el servicio militar obligatorio que hoy todavía está en nuestra Constitución, señor presidente, totalmente retrógrado. Sabiendo y teniendo en cuenta todo lo que nuestro Colima ha pasado, todavía nosotros lo tenemos en nuestra Constitución. Y nosotros decimos, no, eso no es importante para la reforma. No, eso no hay que tratarlo. Por ahí también hablan del IPS. Pregúntenle a cualquier ciudadano o cualquiera que se quiera, está por jubilar, si se quiere jubilar por la nación o por la provincia. A ver que si tiene la capacidad, si se pueden decidir por dónde decidirían. Porque hubo una política de llevar adelante todo y ordenar, primero que nada, ordenar el IPS. Hoy tiene 28.000 beneficiarios que realmente están muy contentos con el IPS, que falta muchísimo todavía darle beneficios seguros. Con el tema de los consejos liberantes, particularmente me tocó 4 años ser concejal, y acá veo una amiga también concejal, y por acá anduvo también el presidente del Consejo Liberante que me tocó conformar, y sabíamos bien que cuando presentamos, por lo menos para que nos compren hoja de lo que nos respondía, no había presupuesto por el 4%, y teníamos que estar dependiendo del intendente, que si nos mandaba no nos mandaba el presupuesto. ¿Cómo nosotros no vamos a tener esas prioridades para que puedan funcionar los consejos liberantes? Y sí, un diputado acá era el secretario de Economía en ese momento. Otro de los temas, señor presidente, que me parece sumamente importante, porque que debemos reformar, y me parece a la vez, si alguno no lo estudió, me parece bueno que podamos repasarlo acá. Total, hay tiempo, señor presidente, ¿no? Bueno. Hasta la hora 24 dura la sesión, ministro. Gracias, presidente. Hablamos del IPS, señor presidente. ¿Cómo nos vamos a querer jerarquizar el IPS con rango constitucional? ¿O nos estamos olvidando que hace unos años atrás hubieron algunos candidatos que querían pasar al ANSES y proponían eso? Nos estamos olvidando esas cuestiones. ¿Cómo no vamos a querer darle rango constitucional para que algo que nos pertenece a nosotros, a los correntinos? Obviamente que yo, en lo particular, quisiera que la EP, que el Dioco también tenga rangos constitucionales. Otro de los temas, señor presidente, como se dijo acá, el tema de los consejos liberantes planteaban, o el tema de la distribución de los intendentes, se planteaban acá que se podría gastar un cierto dinero en llevar adelante la Constitución. A la provincia le sale, cada vez que tiene o avanza con la destitución de un intendente, a la provincia tiene un costo enorme, porque tiene que llamar a consulta popular, tiene que ir a elecciones, todo solventado por la provincia. ¿Cómo no vamos
necesidad de modificar estos institutos. Otro de los temas, señor presidente, lo del 19%. Dígame si no es importante lo del 19%, cuando nuestra Constitución dice el 15%, y acá estamos únicamente sometidos a una política de gobierno que fue llevando al 19%. Pero ¿qué va a pasar mañana si viene con otra política de gobierno y la quiere bajar al 15%? Teniendo en cuenta la situación financiera en que están los municipios. La situación financiera que están todos los municipios, y muchos de acá han sido intendentes y saben lo que incide 1%, el descuento de 1% de la coparticipación. Y si realmente hoy muchos municipios no están pudiendo llevar adelante eso porque han malgastado el dinero. Acá mismo, señor presidente, he recibido de la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación municipios que todavía no pueden informar, no pueden rendir las cuentas y que van a ser informados a la SIGENA, a la Sindicatura de la Nación. Hablaba de una de las cuestiones de la unificación del mandato. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la autonomía que tenemos nosotros para poder decidir cuándo votamos, como también la tienen los municipios dentro de su carta orgánica. ¿Cómo no vamos a querer modificar esas cuestiones, señor presidente? Yo me pregunto, ¿y cuándo el tiempo? Porque muchos dicen, no, esto no es el tiempo. ¿Y cuándo lo será? Si estamos prácticamente de los 70 artículos, la mayoría estamos de acuerdo en lo técnico. Va a ser el año que viene, de acuerdo. El gasto también lo tendremos. Entonces, señor presidente, esos argumentos, los argumentos que hoy están llevando adelante me parece que son insostenibles. Realmente por ahí uno, cuando está en estos cuerpos colegiados, siempre trata de buscar los consensos, porque obviamente en los disensos se logran los consensos, ¿no? Y realmente uno se siente que acá ha primado la politiquería y no la política en su conjunto, señor presidente. Porque acá estamos tratando algo institucional, acá estamos tratando algo técnico. No si el gobierno de Ricardo Colombia es bueno o malo, la sociedad va a decir si es bueno o malo. No si por otras cuestiones electorales se tiene que llevar adelante esto o no. En lo particular, señor presidente, obviamente que mi voto es por la afirmativa, por lógica, ¿no? Pero realmente creo que estamos perdiendo la oportunidad. Estamos perdiendo la oportunidad básicamente porque estamos de acuerdo en lo técnico. La mayoría de los bloques estamos de acuerdo en lo técnico. Solo había que ponerse de acuerdo en lo político. Nada más, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Meira. Gracias, señor presidente. La verdad que uno tiene sentimientos encontrados. Por un lado, la alegría de ver la repercusión que tiene y la presencia en la valla, la cantidad de gente así lo demuestra, este tema que es
importante, es un tema institucional importante para la provincia, para cualquier provincia en realidad, y a la vez el sentimiento de estar participando del capítulo final de una historia de la cual desde el comienzo supimos cuál iba a ser ese final. Parafraseando a Gabo García Márquez, uno podría decir crónica de una muerte anunciada. Este proyecto nunca tuvo vida. A este proyecto se lo fogoneó la verdad que pertenecería a la competencia de la psicología política, analizar las motivaciones, los impulsos que llevaron a tanta gente o a alguna gente a insistir en este tema. Los colegas periodistas que me reportaron en los últimos 6 años, 6 meses, acudí a aquel famoso chiste que los setentistas se van a acordar con Marco Anegro, cuando a Menotti le preguntaban por Pernía, y dale con Pernía, el 4 de la selección del 78. Como una manera de decir que en realidad estábamos hablando de algo que estaba decidido y que no tenía sentido seguir hablando de esto, porque desde el comienzo dijimos, desde el justicialismo por lo menos, que este proyecto no iba a avanzar, por mucho que se lo retocara. Y mañana seguramente los periódicos titularán victoria de la oposición, derrota del oficialismo. Seguramente va a ser una derrota política del oficialismo, pero verdaderamente si la victoria es nuestra es una victoria de los pirros, porque lo que verdaderamente está en juego y lo que verdaderamente se trató durante todos estos meses es de tratar de imponer a cualquier costo esta reforma. Y parte de eso son los aprietes de todo tipo, apuros, campañas mediáticas, aprietes judiciales. Casualmente, después de una posición que tomó la bancada del PAN hace unas horas, se conoció un fallo. Uno puede creer en las coincidencias o puede creer en las brujas. Estas cosas suceden en nuestra provincia. Y hace 3 meses presentamos ya 2, 3 pedidos de informes que los municipios están sufriendo retenciones indebidas, ilegales, y todos sabemos que es así. Y todos sabemos, porque nuestros intendentes nos lo han planteado, que es, ante el pedido de explicaciones, aténganse a las consecuencias, ya se lo dijimos. Y todos sabemos de lo que estamos hablando. Y las consecuencias de esto, y lo digo porque somos una oposición constructiva y responsable, y somos garantes de la gobernabilidad de esta provincia, y lo vamos a seguir siendo. Porque acá, cuando tuvimos que votar el presupuesto, señor presidente, lo hicimos por unanimidad. Pero lo dijimos, yo lo dije particularmente, que era un voto de confianza, no un cheque en blanco. Y nuestra confianza ha sido defraudada por todas estas cosas. Y por eso es que el consenso en estas condiciones es imposible en la provincia. Porque la confianza de los que intentaron construir el consenso fue defraudada. Esto es así. No se puede construir consenso con incumplimientos seriales. Y todos sabemos que una reforma constitucional es fundamentalmente un acto político. Y todos sabemos y coincidimos en que en este
proyecto hay, además de ser tan grande, hay instituciones que deben ser reformadas y las propuestas son interesantes. Hay otras de una banalidad que asusta y hay otras que pueden ser discutibles y que no necesitan reforma. Pero en el tema central, que todos sabemos, aunque todos se niegan o insisten en decir que no es de lo que se trata, pero sabemos que es de lo que se trata, está la sucesión política de la provincia, que está en el artículo referido a la posibilidad de acortamiento de los mandatos, y eso es, y no voy a abundar en ello porque creo que este es un tema político, además este es un tema técnicamente imposible de resolverlo en la forma en que está planteado en la reforma, además. Entonces, por eso dijo Alfonso lo que dijo Martín lo que dijo Mercedes lo que dijo, todos los del bloque del PJ y los amigos que nos acompañan en esta postura, rechazamos este proyecto de reforma. Y fundamentalmente porque no nos gusta a los correntinos, a cualquier correntino, que nos lleguen a los empujones. La mejor manera de conseguir un nuevo correntino es que le debe llevarte después a los empujones. Por la buena capa que siga los empujones en la perra vida. Y menos con amenazas, aténganse a las consecuencias. Nos atuvimos a consecuencias mucho peores de lo que tenemos algunos años en política, señor presidente. Pero es importante lo que decía Alicia, reiteró la diputada Mancini, coincidiendo con eso. Acá perdemos todos. Y espero que haya la madurez necesaria, porque nuestra seriedad, nuestro aporte constructivo, que se torna en prudencia y a veces en excesiva prudencia, cosa que nos critican algunos y a lo mejor tienen razón, esa prudencia también se puede terminar. Esa prudencia también se puede terminar. Y no le va a convenir a la sociedad correntina. Ya tuvimos experiencia. Y si hoy estamos desfasados en el tiempo, es precisamente por no haber sabido manejar nuestras contradicciones internas en la provincia y caer yeguma en una intervención federal, con muertos, con sangre. Entonces yo espero que esto sea nada más que una derrota coyuntural del oficialismo y que las amenazas no se materialicen, porque si no nos va a costar mucho seguir siendo prudentes. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Romero. Estaba anotado el diputado Mórtola, ¿no? Le cede la palabra diputado Romero y diputado Mórtola. Gracias, señor presidente. Ha quedado claro que en la disertación de lo que me precedieron, en la palabra, que la necesidad de la reforma no está dada exclusivamente a la reelección indefinida del actual mandatario. Es más, en ninguna parte del proyecto establece la reelección ni la prórroga de los mandatos. Pero los analistas técnicos le buscan la vuelta y quieren presentar eso ante la sociedad. Creo que nadie, ni los legisladores de la UCEF, ni nosotros, ni todos los que estamos acá en el recinto, no queremos tener ni emular un mandato como la que es el gobierno de Formosa, por ejemplo, que lleva ya más de 20 años. Podemos decir que la provincia de Formosa se ha convertido en un feudo realmente del actual gobernador. Yo no quiero ni deseo eso para mi provincia.
acá estamos discutiendo otras cuestiones que no basen la reelección del actual mandatario únicamente, como quiere dar a entender la oposición. Acá venimos a discutir cuestiones que hacen a la vida diaria y cotidiana de todos los correntinos, porque lo que acá decidamos va a tener sin duda repercusión en el futuro de los correntinos. Venimos para consolidar más democracia. No debemos ser miopes en la política y solamente ver el árbol y no el bosque. Este proyecto de reforma viene a consagrar múltiples cuestiones elementales en lo que hace a la organización política de los municipios. Me detengo un chiquito acá, puedo hablar con autoridad, tengo 10 años como intendente de mi pueblo, 2 años como concejal, y hoy mi experiencia de 3 años como diputado, está más que claro que los municipios, en los cuales seguramente cada uno de los correntinos vive en sus respectivos lugares, es la caja de resonancia de todas las demandas, los reclamos de las necesidades de los correntinos. Y es por eso que en esta reforma está contemplada, y ya se habló mucho, del 19% como mínimo de coparticipación, y también, por supuesto, dignificar a los concejales proponiendo superar ese 4% que lo tiene atrapado ante muchos poderes ejecutivos locales. Entonces, señor presidente, son muchas de las cuestiones que necesitan los correntinos, y en estos 70 artículos que propone esta reforma está contemplado mucho de las coincidencias que tenemos los legisladores en que hay que tratarlo. Entonces creo que es oportuno tratar hoy, y es oportuno que, como decía una preopinante diputada, que no haya apuro. Y bueno, y si no hay apuro, tratémoslo. ¿Qué es el impedimento que tenemos para tratar? Hoy proponía el diputado Chaín que nos constituyamos todo el cuerpo en comisión. Bueno, esa propuesta todavía está, que seguramente el presidente lo pondrá a consideración. Y bueno, este es el momento. Hay más, yo quiero hablar desde la municipalidad, que es lo que conozco. Hay más de 11 artículos que tratan las cuestiones municipales, y creo que es el momento y es oportuno que podamos tratar. Nada más, señor presidente, muchísimas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Moro. Gracias, señor presidente. Qué paradójico, ¿no? Hace no menos de 4 años, el actual gobierno, junto a un sinfín de personas, marchaba por las calles de Corrientes, por la costanera correntina, al grito de patria, libertad y constitución, en defensa de la Constitución. La Constitución que hoy están tratando de pisotear. Realmente, analizando un poco técnicamente los 70 artículos aproximadamente que se pretenden reformar, realmente uno ve que es un proyecto de reforma ambicioso, amplio, y quizás se falló en los tiempos, señor presidente. Se falló en el diálogo, en el consenso. Y hoy decía un diputado preopinante, esto es política, esto es el problema, es que no está en la agenda del Partido Justicialista. Y verdaderamente, señor presidente, no está en la agenda del Partido Justicialista. La reforma de la Constitución no está en nuestra agenda. No está. Por una sencilla razón. No está en la agenda del pueblo de Corrientes. No lo está. Se pretendía dar
instituciones con esta reforma. El mismo dinamismo y fortalecimiento de instituciones se podía haber dado por un sinfín de proyectos de leyes que han pasado por esta legislatura y que hoy aún tienen estado parlamentario. De la misma manera. Creo que coincido en algunas alocuciones que hizo alguno de mis compañeros cuando hablaba de la confianza. Creo que se ha perdido algo tan valioso como la confianza. El Partido Justicialista ha perdido gran parte de la confianza en esta gestión de gobierno y en los referentes con los que se ha dialogado en muchas ocasiones para tender puentes de diálogo, puentes de consenso. Pero porque la actual gestión no cumple con los acuerdos. Y podemos enumerar un sinfín de acuerdos. El fondo educativo que en su momento fue planteado para todos los municipios. Los recortes que lo hicieron y que lo hacen de la coparticipación de manera totalmente ilegal a los municipios. Triste, triste. Pero más allá de lo técnico, esto es política. Recién hablaba una diputada preopinante de una famosa ruta que a todos los legisladores y los ciudadanos de Corrientes nos duele, nos preocupa, por la cual también un gran compañero y ex legislador que hoy ya no está acá en su banca luchó mucho la ruta de esquina a Sauce y hablaba de fondo. Yo la verdad desconozco si verdaderamente el gesto con Nación cuando se iban a gestionar alguna obra era no para Corrientes por un no rotundo, caprichoso. Lo que sí creo es que hay muchísimas cuestiones que están flojas de papel. Y acá en este recinto, durante estos años que estuve yo, y sobre todo que estuve presente, y sobre todo en tiempos electorales, se habló muchísimo de la famosa obra de la Ruta 40. Mucho. Obra que hoy está siendo investigada y casualmente, la investigación llegó hasta Vialidad Provincial. Y esto también se trata de confianza. Esa obra fue proyectada en su momento en 250 millones. Aquí tengo las cuentas de inversión de la provincia de Corrientes. 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14 y 15. La provincia de Corrientes informa que ha ejecutado 322 millones de pesos en la Ruta 40. Yo me pregunto, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Y duele como correntino. Y acá nuevamente hablamos de confianza.
de miedos a una persona. Hablaban de una En realidad, lo que sostuvieron la cuestión de la posible reelección del actual gobernador fueron sus propios legisladores en varios medios de comunicación. Fueron ellos mismos, donde deslizaban un posible periodo corto de 2 años. No todos, pero algunos lo manifestaron, y en eso coincido con el diputado que me precedió en la palabra. Creo que ningún legislador bien nacido querría tener un feudalismo corriente, una persona que se perpetúe durante muchísimo tiempo en el poder. Ningún ciudadano correntino. La verdad que siempre, desde el Partido Justicialista, nos hemos manifestado a favor de equiparar los turnos electorales, porque creo que es beneficioso, y sigo sosteniendo, creo que es beneficioso equiparar los turnos electorales. Creo que faltó diálogo, faltó consenso, pero tampoco considero, en esto de equiparar los turnos electorales, que sea bueno para la próxima gestión de gobierno un periodo corto de 2 años. Luego de 18, 15, 12 años de una manera de hacer política, creo que no es bueno, porque ninguna gestión gubernamental puede desarrollar su trabajo en 2 años. Sea quien fuera, porque creo que hasta un posible candidato de la Alianza Encuentro por Corriente, creo que se va a sentir en un aprieto si llega al gobierno por 2 años. No pueden hacer nada. Me sorprende sí que la oposición defienda la equiparación de turnos electorales cuando el actual gobierno durante toda su gestión ha desdoblado las elecciones, ha desdoblado los turnos electorales. Me parece totalmente irrisorio. Pero sinceramente no está hoy en la agenda del Partido Justicialista la reforma. Por eso es que no vamos a acompañar esta reforma de la Constitución. Fíjense las cosas, ¿no? Todas estas semanas tratando y trabajando respecto a la reforma cuando hay necesidades básicas de los correntinos insatisfechas. Se pretende, como decían hoy, dar jerarquía constitucional al IPS. Recién hablaba un diputado y decía, cualquier persona que le dé para elegir prefiere jubilarse por la provincia. Sí, es cierto. Es cierto. Pero tenemos una gran deuda con todos nuestros jubilados. Reformas estructurales que tenemos que hacer en el régimen previsional. Hemos presentado proyectos en la legislatura para poder avanzar en estas reformas estructurales. Se pretende dar jerarquía constitucional al Instituto de Previsión Social, pero a su vez no se cumple con la palabra empeñada en su momento en campaña de que iban a regularizar todos los institutos, los entes autárquicos intervenidos. El único ente autárquico intervenido que fue regularizado fue Vialidad Provincial, curiosamente. La provincia, la administración central, es la principal deudora del Instituto de Previsión Social.
todos nuestros jubilados que adquieren el beneficio a través del IPS tienen que iniciar juicio por el famoso 82% móvil. Pero porque en un contrasentido se hace campaña publicitaria de que Corrientes paga el 82% móvil. Mentira. Mentira. Creo que nuevamente en todos estos temas seguimos hablando de confianza. De confianza. La verdad que como legislador nunca me imaginé estar tratando un tema de reforma. Me toma por sorpresa, digamos, un momento importante, creo, para Corrientes, el tema de una reforma constitucional. Pero también por la responsabilidad que me toca de utilizar esta banca, de ser representante del pueblo de Corrientes, que me colocó acá. Creo que, y así muchos otros tantos, creemos que dimos mucho por tender puentes de diálogo, de darle una apertura al debate de este proyecto, y creo que es una gran deuda que nos queda a todos, pero nuevamente por la confianza quebrada, por la confianza quebrada. Un sinfín de acuerdos que se han pretendido llevar adelante en todo este tiempo, nada se cumple. Y como decía un legislador hoy mañana, seguramente van a haber titulares que perdió el oficialismo, ganó la oposición. Lo cierto es que mañana la vida de los correntinos, las necesidades de los correntinos van a ser las mismas. Y van a ser las mismas porque la reforma de la Constitución no está en la agenda del millón de correntinos. No está. Y en ese sentido, creo que todos los legisladores hoy tenemos un gran trabajo por delante en lo que nos queda del año y en lo que se viene el año que viene, de generar todos los espacios de diálogo y de consenso para ir satisfaciendo las necesidades de la gente, la gran deuda que tenemos con todos los correntinos, desde el lugar que nos toca. Y queda mucho por hacer, queda mucho por hacer. Y yo abogo porque en el tiempo que nos queda, poder despojarnos de ciertas pertenencias políticas y poder poner la mirada sobre el conjunto de los correntinos y buscar entre todos el desarrollo de esta provincia, que creo que todos, mal que mal, cada uno con sus pertenencias políticas, todos buscamos el desarrollo de la provincia. Y en esto le doy la derecha al diputado Alfonso, que decía hoy, yo le felicito a los legisladores oficialistas. Yo también quiero felicitarlo a los legisladores oficialistas porque en su posicionamiento defienden esta reforma. A mi criterio no va con los tiempos que corren. De todas maneras, siempre en lo que me queda voy a tratar de tender todos los puentes de diálogo y de consenso para que el trabajo legislativo sea un trabajo fructífero. Y me queda un sabor amargo, señor presidente, respecto al tema de la reforma. Me queda un sabor amargo. Pero creo que debemos cerrar esta página. Esto no es solo técnico, esto es político. Y eso es lo que hay que entender. Esto es político también. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.